Capítulo 22. No sirve de nada hablar. Me he puesto en contacto con los demás, como solicitasteis, y he recibido respuestas diversas. Durante la semana anterior, Adolín había asignado a sus soldados la tarea de trasladarse a Shadesmar varias veces. Hasta había hecho entrar y salir a los caballos para asegurarse de que no montarían en pánico. Por tanto, casi todo el mundo estaba preparado para lo que vio. Sin embargo, todos, Adolín incluido, se quedaron enmudecidos por las increíbles vistas. El cielo era negro como la medianoche, solo que sin estrellas. El sol parecía demasiado lejano, demasiado endeble para iluminar bien el lugar, pero no estaban a oscuras. Adolín veía sin problemas la pequeña plataforma que los rodeaba, que tenía el tamaño de la sala de control. La luz del sol iluminaba el paisaje, pero por extraño que pareciera, no iluminaba el cielo. La sala de control no se había transportado con ellos. Caray, me escucho medio raro. A ver si transportado con ellos. Me perdí. Aquí. En su lugar había dos gigantescos Spren flotando en el aire cerca de ellos, los cuidadores de aquel portal, de más de 10 metros de altura, uno blanco como el mármol y el otro negro onís. Adolín alzó una mano hacia ellos mientras cruzaba la plataforma. «Gracias, antiguos», exclamó. «Se ha hecho como requiere el padre Tormenta», replicó el de mármol con voz atronadora. «Nuestro progenitor, el hermano, ha muerto. Lo obedecemos a él en su lugar». Hacía mucho tiempo, un misterioso Spren de género desconocido llamado el hermano había vivido en Urídiru. Había muerto. O dormía, o quizá fuese lo mismo. Las respuestas de los Sprem sobre el hermano se contradecían entre ellas. En cualquier caso, antes de morir, el hermano había ordenado a aquellos centinelas que dejaran de permitir el paso de personas a Shadesmar. Muchos guardianes de las puertas seguían obedeciendo esa norma, pero algunos habían accedido a la petición del padre Tormenta. Decían que, en ausencia de otros forjadores de vínculos, Dalinar y el padre Tormenta eran dignos de obediencia, incluso contraviniendo a antiguas órdenes. Lo cual era una suerte, porque aunque Shallan podía meterse en Shadesmar usando sus poderes, no podía llevar a nadie con ella, y no podía regresar por su cuenta. Incluso Jasnah, cuyos poderes en teoría sí lo permitían, tenía problemas para transportarse de vuelta desde Shadesmar. La plataforma en la que estaban era una de las 10 que se alzaban sobre unas respectivas altas columnas allí, dispuestas más o menos igual que las puertas juradas delante de Urídiru. Adolín veía a los otros centinelas flotando por encima de ellas. Cada pilar tenía una larga rampa en espiral que la rodeaba descendiendo hasta el océano de cuentas, mucho más abajo. Pero la torre en sí era mucho más majestuosa que ninguna otra vista. Adolín se volvió para alzar la mirada y contemplar la resplandeciente montaña de luces y colores. El brillo nacarado no imitaba del todo la forma de la torre, sino que daba una sensación más cristalina. Eso y que no era física, sino de luz, radiante, refulgente, brillante. La torre era del mismo color del que se volvía el cielo en Shadesmar cuando una alta tormenta pasaba sobre Roshar, y en lugar estaba rebosante de Spren emocionales en ese lado. Atravesaban volando la torre en grandes bandadas, adoptando diversas formas. La mayoría estaban tan lejos que Adolín los veía solo como puntitos de color, pero sabía que en Shadesmar tenían formas extrañas, más orgánicas, más bestiales. Volaban reptando y trepaban por luz titilante de la torre y a través de ella. Estoy acomodada muy raro y no puedo. Ok.
pasaba titilante a través de ella, haciendo que pareciera una colmena. Adolin no se había parado a pensar hasta que llegó allí en la cantidad de spren que atraían los humanos de Orídiro. Algunos podían ser peligrosos en ese lado, pero les habían dicho que la naturaleza de la torre los protegería de ellos. Allí los spren estaban empachados de emociones y se mostraban más tranquilos. A todos les costó unos minutos absorber el imponente paisaje. La montaña de colores iridiscentes, los centinelas, los spren y la larga caída a plomo hasta el océano de abajo. Adolin por fin recuperó el control de los ojos para hacer un recuento rápido, ya que en Shadesmar los radiantes estaban acompañados por sus spren personales. Patrón estaba de pie cerca de Shallan, una figura alta con una túnica demasiado ceñida y un símbolo que cambiaba sin cesar por cabeza. Adolin tenía la sensación de poder distinguir a Patrón de los otros crípticos. Tenía como un brío en el paso, daba saltitos mientras los otros 3 crípticos parecían deslizarse, y sus símbolos también eran un poco distintos. Adolin ladeó la cabeza, intentando determinar por qué pensaba eso, ya que los símbolos no dejaban de cambiar y no se repetían, que él pudiera ver. Y sin embargo, la velocidad a la que cambiaba y la sensación de cada uno de ellos era distinta al resto. Su, la radiante que estaba más cerca de Adolin, dio un salto y aferró a su alto spren en un abrazo. ¡Ja! Exclamó la custodia de la piedra de pelo dorado. En este lado eres una montaña, Wapam. La piel de su spren parecía estar hecha de roca quebrada, que brillaba desde el interior como si estuviera fundida. Por lo demás, tenía rasgos más o menos humanos. Wapam llevaba ropa ribeteada de pieles en ese lado, la que podría esperarse de alguien que viviera en lo alto de las montañas. Adolin no estaba muy seguro de cómo funcionaba todo aquello. ¿Los spren podían tener frío? Godek era danzante del filo, por lo que su spren era una cultivasispren, un tipo que Adolin ya había visto muchas veces. Tenía la figura aproximada de una mujer bajita, pero estaba hecha toda de enredaderas. Esas enredaderas se ensanchaban entretejiéndose para componer una cara que tenía 2 cristales en vez de ojos. Unas manos, también de cristal, increíblemente finas y delicadas, asomaban de las mangas de su túnica, y tenía un aire distante mientras miraba a su alrededor. La última spren, a la que más rara resultó a Adolin, parecía estar compuesta solo de niebla, todo excepto la cara, que flotaba delante de la cabeza, con forma de máscara de porcelana. Esa máscara tenía como un reflejo centellante que siempre atrapaba la luz, y de hecho Adolin podría jurar que, desde algunos ángulos, estaba hecha de cristal translúcido. La spren parecía ser mujer, o al menos tenía una figura y una voz femeninas. Tenía que ser la spren de Arkham, la vigilante de la verdad. La spren llevaba chaleco y pantalones, que de alguna manera flotaban reteniendo el cuerpo hecho de niebla blanca. Sus brazos terminaban en guantes. ¿Sería niebla lo que había dentro moviéndole los dedos? ¿Te gusta mirarme, humano? Preguntó la spren con una voz delicada que tintineaba como el cristal al agrietarse. Los labios de la máscara no se movieron al hablar. Los Bruma Spren podemos escoger nuestra forma, ¿sabes? Acostumbramos a elegir la de una persona, pero no tenemos por qué. Pareces fascinado. ¿Me consideras hermosa o me consideras un monstruo? Dijo Adolin. No respondas, dijo el cumbre Spren de su Wapam con voz rasposa. Tú no provoques. No estoy provocando, respondió ella, solo preguntando. Me gusta saber cómo piensan las mentes. Un objetivo bien digno, dijo Adolin mirando de nuevo alrededor. Todos los Spren radiantes estaban presentes, pero ¿dónde estaba ella? Shallan le atrajo la mirada y señaló con la barbilla rampa abajo. Así que Adolin corrió hasta allí y se detuvo al borde al ver una última Spren que estaba sentada esperando. Era una cultivasispren, con enredaderas parecidas a cordeles componiendo su cara, pero sus enredaderas eran de un marrón apagado y estaban más apretadas, confiriendo al semblante del spren un aire hundido.
Maya seguía llevando los mismos harapos marrones. Sin embargo, Adolín vio pistas de lo que había sido en otro tiempo. No una túnica como llevaba la Spren de Godec. Aquello había sido un uniforme. Su rasgo más perturbador eran los ojos raspados. Parecía que alguien se hubiera aplicado con un cuchillo en su cara, solo que Maya no había sangrado ni tenía cicatrices por los cortes. La habían borrado, destrozado, retirado de la existencia. Cuando miró a Adolín parecía un cuadro que algún vándalo hubiera arruinado. Estaba sentada abrazándose a sí misma en la rampa. No habló. Nunca lo hacía, excepto una vez hacía más de un año, cuando había dicho su nombre a Adolín. Era su hoja esquilada, y él esperaba que también su amiga. Mayalarán, dijo, tendiéndole la mano. La Spren contempló la mano y la dio la cabeza, como si fuese algún objeto extraño para el que no pudiera determinar ningún uso. Adolín descendió por la rampa, le cogió la mano con delicadeza y la puso en la suya. Los cordeles enrollados de su mano tenían una textura firme y suave, como una buena empuñadura de piel de jabalí. Vamos, dijo, te presentaré a los demás. Tiró de su mano y ella se levantó, lo siguió y llegó con él sin mediar palabra a la plataforma. Ella es Shalán, dijo Adolín señalando, mi esposa. Te acuerdas de ella y de patrón, ¿verdad? Ahí está Godec, que antes era fervoroso. Ashkam es nuestra vigilante de la verdad, y antes cuidaba a huérfanos, y Su es... Adolín titubeó. Su... ¿Qué hacías tú antes? Causar problemas, sobre todo, respondió la iraní. Se quitó el grueso abrigo, soltando un profundo suspiro. Por debajo llevaba una ceñida tira de... ¿Sí pasé la que iba? Sí. Tira de tela envolviéndole la parte superior del torso, un poco parecida a un sarashi de guerrero. Tenía una piel broncínea que a Adolín le dio una impresión metálica, y su pelo rubio no era como el del propio Adolín, sino muy dorado. Aunque la madre de Adolín procedía de Rira, cerca de Iri, eran dos pueblos distintos. Vamos, Guapam, exclamó. Veamos qué hay al final de esta rampa. Ten cuidado, dijo el cumbre Spren mientras Su se ponía el abrigo sobre el hombro y caminaba hacia la rampa. Bueno, dijo a Adolín Maya, esa es Su. Los otros 6 son los tejedores de luz de Shalán y sus Spren. Ven, te presentaré a mis soldados. Mientras se llevaba a Maya en dirección a Feld, la bruma Spren llegó junto a él. No sirve de nada hablar con una ojo muerta, dijo la criatura con los labios inmóviles. ¿Acaso no lo comprendes? ¿Qué hay en ti que te haga querer hablar con algo que no puede entenderte? ¿Me entiende? Repuso Adolín. ¿Crees que lo hace? Esto es curioso. Adolín no hizo caso a la extraña Spren y presentó a Maya a su equipo. Estaban advertidos de que se la encontrarían, así que todos le hicieron una respetuosa inclinación y no miraron sus extraños ojos, o al menos no demasiado. Leder hasta le hizo un cumplido por su apariencia como hoja esquilada, diciendo que siempre había admirado su belleza. Maya se lo tomó todo con su característica solemnidad muda. No la dio la cabeza, sino que se limitó a quedarse de pie junto a Adolín y mirar a quien estuviera hablando. Sí que entendía. Adolín había sentido sus emociones a través de la espada. De hecho, tenía la impresión de que siempre había podido percibirla dándole ánimos. Shalán se acercó y cogió a Adolín del brazo. Deberíamos ir bajando, dijo, a ver si el barco ha llegado. Es verdad, respondió él. Espera, cuida de Maya un momento. Tengo que ir con Galante. Fue deprisa hacia el caballo, y cuando llegó ya sabía que eran malas noticias. Los humanos del reino físico estaban representados allí con forma de luces que flotaban como llamas de vela. Había un grupo de ellas congregadas cerca del caballo e interactuaban como unos colores azules brillantes resplandecientes. Para asegurarse, Adolín comprobó los cofres de la armadura que llevaba Galante. La armadura esquilada no había cruzado a Shadesmar. Adolín había tenido la esperanza de... En fin, significaba que su armadura no era distinta de las demás. No podía transportarse a Shadesmar. Las luces del otro lado eran sus armeros recogiendo la armadura esquilada que había caído a la plataforma. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo, desganchando los cofres vacíos. Vamos a quitarte esto.
Galante dio un soplido que Adolín eligió interpretar como comprensivo. Redistribuyó el peso y comprobó las armas de las vainas de Galante, incluyendo el gigantesco espadón, que era casi tan voluminoso como una hoja esquilada. Echaron a andar hacia la rampa, pero Adolín se detuvo e inclinó la cabeza hacia el lado. Cuando Galante se movía, dejaba atrás una tenue sombra de luz. Era casi imperceptible. Cuando el caballo sacudió la cabeza de un lado al otro, hubo una clara impresión de una imagen persistente con la forma de la cabeza, pero brillante. No esperaba que tú fueses distinto aquí, dijo Adolín al caballo. Galante rebufó otra vez, su versión de un encogimiento de hombros. Entonces acercó el morro al bolsillo de la casaca de Adolín. Adolín soltó una risita y sacó la otra fruta que llevaba escondida allí, envuelta en un pañuelo, por supuesto. No iba a mancharse la casaca. Se la dio al caballo con una palmadita en el cuello. Bueno, por lo menos no tendrás que cargar con esa armadura esquilada por ahí. Adolín se sentía expuesto, no tenía hoja ni armadura esquilada, y los radiantes se verían limitados, pues aunque llevaban una buena cantidad de gemas infusas, no podrían renovarlas. Indicó al grupo que empezaran a descender con cautela por la rampa. Al tener barandilla, no era demasiado peligrosa, pero había mucho camino. Urídiru estaba en lo alto de las montañas, y tendrían que bajar hasta el nivel del mar. Lo raro era que, según Shallan, había hecho medidas y el camino no era ni por asomo tan largo como lo había sido en el reino físico. El espacio no mantenía una correlación de 1 a 1 en Shadesmar. Las cosas parecían más comprimidas allí, sobre todo en la dimensión vertical. Y Sasik, la cartógrafa, opinaba que era un lugar increíble por unos motivos que Adolín no había alcanzado a comprender, pese a las 3 veces que se lo habían explicado. Fuera como fuese, el descenso duraría varias horas. Empezaron a recorrer la rampa, y Shallan se puso a su lado, mirando a Maya caminar por delante con el rishadio. Adolín rodeó a su esposa con el brazo. ¿Crees que se ha alegrado de verme? Espero que le guste estar con nosotros. Tiene que ser mejor que estar siempre dando vueltas por este lado, merodeando por donde quiera que ande yo. Seguro que está contenta, dijo Shallan. No crees que estoy loco, ¿verdad? Por tratarla como la trato. Lo encuentro adorable, le aseguró Shallan. Aunque me pinches por eso. Eso es la forma de saberlo. Shallan sonrió. Lo hizo para parar y se puso de puntillas para besarlo. Y también me gusta tu ropa. Has elegido bien. Gracias, es... Adolín dejó la frase en el aire cuando alguien más lo rodeó a él con el brazo y luego también a Shallan. Adolín giró la cabeza y encontró a Patrón de pie tras ellos, abrazándolos. Su ropa era rígida, como si estuviera hecha de cristal, y el cuello de la túnica apretaba incómodo la oreja de Adolín. Dijo Patrón, me gusta tener brazos. Si Maya no habla y quieres a alguien con quien hablar, a mí se me da de maravilla. Puedo decir palabras sobre muchas clases de cosas. Esto... Gracias, dijo Adolín. De nada. ¿Deberíamos hablar, estando de pie? Porque ahora vuelvo a tener pies. Me gustan mis pies. Son adecuadamente ambulantes. Levantó una pierna y mostró un pie descalzo bajo la túnica. Qué curioso. Adolín siempre había dado por sentado que no tendrían pies. Patrón siguió adelante, tarareando contentísimo para sus adentros. Una hora después, Adolín aún veía a Urídiru brillando arriba. Una hoguera de colores y luz, aunque sorprendía al no proyectar sombras. Muchas fuentes de luz en Shadesmar no las proyectaban, y las que sí lo hacían, en ocasiones, las proyectaban en direcciones erróneas. Comieron unas raciones de campo y siguieron descendiendo a ritmo constante en espiral, alrededor de la inmensa columna. Llegó un momento en que Adolín pudo distinguir el océano por debajo. En Shadesmar la tierra y el mar estaban invertidos, así que en el lugar donde estaban el continente se manifestaba como un inmenso océano de cuentas. Encontrarían terreno firme donde fluían los ríos tras las altas tormentas y en los límites del continente donde empezaba el agua en el mundo real.
Todo lo que existía en Roshar se manifestaba en Shadesmar. La mayoría de los objetos se convertían en cuentas, y las personas y los animales vivos eran llamitas de luz, como las que Adolin había visto arriba. Pasaron frente a varios de ellas en su descenso, flotando en la lejanía. Adolin supuso que serían los guardias que vigilaban el complejo de túneles y cavernas que había debajo de Urídiru. De hecho, había más luces de las que había esperado. Tiana Bani se habría salido con la suya en su propuesta de que las cavernas estuvieran mejor protegidas. Al cabo de un tiempo dejaron de verlas arriba, y Adolin se quedó solo con el interminable panorama del océano. Pensar en aquellas cuentas le hacía nudos en la mente. Eran las almas de todos los objetos que componían el mundo físico, revueltas y mezcladas, formando olas y fuertes mareas, cada una hecha de pequeñas cuentas que no eran más anchas que su dedo índice. Pasó el rato intentando conocer mejor a los miembros de su equipo. A Sue le gustaba adelantarse, y su Spren acostumbraba a recordarle con cautela una cautela que ella solía ignorar. Sue había trabajado durante años como guía en las Islas Reshi, después de huir allí buscando un lugar donde la gente, en sus propias palabras, no se empeñara en hacer reglas sobre cómo debía vivir yo. Se había alegrado de incorporarse a la misión y alejarse de la torre, que consideraba agobiante. Reconoció tener un poco de experiencia en combate. Su Spren no hablaba mucho, y cuando lo hacía eran frases cortas, pero a Adolin le gustaban las implicaciones defensivas de tener a un Spren que era de piedra y no en sentido figurado. Cuando Sue volvió a escabullirse para explorar por delante, Adolin se situó a la altura de Godek. El danzante del filo no dejaba de mirar al cielo, sonriendo como un niño con una espada nueva. La obra del Todopoderoso es maravillosa, dijo, y pensar que esta belleza siempre ha estado con nosotros. Mira, ¿esos son un tipo nuevo de Spren? Señaló a unos que pasaron flotando por el aire. Se parecían a pollos, con las alas que batían y cuerpos bulbosos. Creo que son Glorispren, explicó Adolin. Los Spren de emociones son como los animales de este mundo. Notan el tirón de nuestro lado cuando perciben algún tipo de emoción fuerte, y nosotros los vemos con formas distorsionadas. Asombroso, dijo Godek. Gracias por traerme a este viaje, brillante señor. Archinal me ha hablado largo y tendido sobre este lugar, pero jamás creí que lo vería en persona. Esta noche quemaré plegarias en agradecimiento, si es que tenemos fuego, por supuesto. Aún no tengo muy claro cómo funciona todo esto. Entonces, ¿todavía sigues al Todopoderoso?, preguntó Adolin. ¿El borinismo y esas cosas, a pesar de haber sabido que los heraldos nos traicionaron? Los heraldos no son Dios, sino sus siervos, dijo Godek. Bien saben las tormentas que yo mismo le he fallado más de una vez. Adoptó una expresión distante. No creo que podamos reprocharles que terminaran agotándose. Es más, creo que es admirable que trabajaran durante tanto tiempo para mantenerlos a salvo. ¿Y el hecho de que confirmaran la muerte del Todopoderoso? La muerte de Honor, ojo, dijo Godek, un aspecto del Todopoderoso, sonrió. No pasa nada, brillante señor. Comprendo que la gente le esté cuestionando ahora, con los tiempos que corren, pero recuerda que la Iglesia enseñaba que todos nosotros somos aspectos del Todopoderoso, que Él vive en nosotros, igual que vivía en el ser llamado Honor, cuya tarea era proteger a la humanidad. El Todopoderoso no puede morir, la gente puede morir, los heraldos pueden morir, incluso Honor pudo morir. Pero Honor, la gente y los heraldos volverán todos a la vida, transformados por moldeado de almas a través de su poder. Godek volvió la mirada hacia su caballo de carga, sobre el que iba montada su Spren. Entre las alforjas asomaban varios libros. Aún estoy aprendiendo. Todo lo hacemos. El libro de las páginas interminables no puede llenarse, aunque su padre hizo una muy buena adición al texto. ¿Te parece bien que un hombre escriba entonces?, preguntó Adolin frunciendo el ceño. Tu padre no es solo un hombre, Adolin, dijo Godek. Tu padre es un hombre sagrado, como lo era yo, antes de adoptar este nuevo papel. Godek negó con la cabeza.
Había vivido desde siempre con una deformidad, y entonces, en un instante, estaba transformado y sanado. Me convertí en aquello que siempre me había visto ser a mí mismo. Tu padre ha experimentado una transformación más vibrante. Es igual de divino que cualquier fervoroso. Y también debo reconocer que algunas cosas que dice tienen sentido. ¿Cómo puede estar prohibido a alguien ver las palabras sagradas del Todopoderoso solo porque ese alguien sea varón? Hace que me pregunte si lo hemos interpretado mal desde el principio. Si los fervorosos hemos sido egoístas al querer reservarnos todo esto para nosotros. No acepto las conclusiones a las que llegó tu padre, pero me alegro de que la gente esté hablando de la Iglesia en vez de seguir con sus vidas sin más, suponiendo que los fervorosos se ocuparán de todo. Mucha gente solo pensaba en la religión cuando llegaba el momento de alguna de sus elevaciones. Sonrió al ver otro grupo de Glory Spren pasar volando. Qué ganas tengo de escribir sobre esto a los demás de mi devotario, cuando sepan qué maravillas ha creado aquí el Todopoderoso. Adolino estaba seguro de que todo tuviera sentido tal y como Godek lo explicaba, pero al mismo tiempo se alegraba de oír a alguien siendo tan positivo. Dejó a Godek emocionado y fue a charlar con Ashkam, utilizando a su Spren como intérprete. La mujer se sentía como se había sentido él en su primera visita a Shadesmar, abrumada. Yo antes pensaba que mi vida tenía sentido, dijo la mujer por medio del Spren. Creía saber cómo terminaría. No quería marcharme de Tashik. Allí mi vida era dura, pero estaba clara. ¿Y por qué te marchaste entonces? La anciana lo estudió con una mirada penetrante, férrea. ¿Cómo iba a quedarme? Aún no sé por qué se me eligió a mí, una mujer al final de su vida, pero si una niña podía responder a la llamada, desde luego yo no tenía excusa. La niña a la que se refería era Lift, que había reclutado a aquella mujer entre varios otros durante el último año. La joven parecía tener un don para localizar a otros que estuvieran manifestando poderes. ¿Qué opinas de ella? Preguntó Adolin. De Lift, digo. A veces se comporta raro, hasta para ser radiante. Ashkam hizo una mueca, contrayendo los labios en una línea disgustada. Era lo que yo necesitaba, aunque no lo supiera, y preferiría que no le contaras el cariño que le tengo, por favor. Necesita que la lleven con mano firme. ¿Eso había sido cariño? La tocón, dijo Ashkan por medio de su Spren con cara de nostalgia. Así es como me llamaban los niños. Era un mote. La única otra persona que me ha dedicado jamás un apelativo cariñoso fue mi padre. Los niños me ven como una persona cuando a muchos otros les cuesta, así que la tocón seré, un título glorioso al proceder de niños. Qué mujer más extraña, pero tenía una solidez calmada, y Adolín se alegraba de tenerla en el grupo. Cuando la conversación decayó, Adolín fue a caminar con Shallan. Repasaron de nuevo los planes que Yasna había trazado para ellos. Trabajando con el apoyo de los demás monarcas, había entregado a Adolín lo que parecía un libro entero lleno de instrucciones. Por suerte estaba convencido de poder ponerlas en práctica. Quizá no alcanzara a entender por qué la forma de Shadesmar era tan fascinante para una cartógrafa, pero a ser de dignatario y emisario, llevaba preparándose para eso toda su juventud. A grandes rasgos, el plan consistía en llevar a los honores Pren regalos acompañados de peticiones por escrito de iniciar relaciones. Nada muy insistente, un ensayo escrito por Yasna, otro redactado por Dalinar aconsejado por la reina Fen y un tercero de la corte imperial asisiana. Adolín debía solicitar su admisión en la fortaleza de los Honorspren, quedarse unos días para acostumbrarlos a la idea de hablar con humanos y luego marcharse con la promesa de seguir hablando en el futuro. Algunos Spren de los corredores del viento opinaban que bastaría con eso, pero Sil, en una extraña aparición cuando Caladín no andaba cerca, había ido a verlo el día anterior. Me preocupa que esto no vaya a salir bien, Adolín, le había dicho. No creo que te dejen entrar siquiera. No son como eran antes los Honorspren. Están asustados y enfadados. Me alegro de que queráis intentarlo, pero prepárate para llevarte a una decepción. Y no dejes que intenten culparte por lo que hicieron los radiantes en el pasado.
Uapam fue el primero en ver el barco. Llamó la atención de Adolín y luego señaló por encima de la barandilla hacia las ondulantes cuentas que ya solo tenían unos 30 metros por debajo. Allí, amarrado a embarcación plana, una barcaza. La parte delantera tenía una pequeña cubierta elevada desde la que dirigir a sus mandras voladores. No parecía que tuviese camarotes ni bodega, y se veía mucho menos lujoso que los barcos en los que habían navegado la vez anterior. Por supuesto, Adolino tenía muchas ganas de repetir la mayoría de aquella experiencia. Aceptaría encantado una barcaza si ello implicaba también una travesía tranquila. Mi primo, dijo Uapam, señalando una figura en la barcaza que meneaba una luz. Debe caerte bien. Lo intentaré. Debe caerte bien, exclamó Uapam. ¿Otro cubrespren? Preguntó Adolín, escrutando con ojos entornados. Sí. Vimos a algunos de vosotros en nuestro último viaje, dijo Adolín. Nos dejaron abandonados en Celebrant. Cubrespren de Casidén, del Este. Esos son necios, olvídalos. ¿Tenéis distintas nacionalidades? Pues claro, hombre tonto, aprenderás. La criatura dio una palmada en la espalda a Adolín, que fue firme y fuerte. Aunque su mano de piedra era cálida al tacto, no ardía como Adolín habría podido esperar que la refulgente luz que salía de sus grietas. Dieron las últimas vueltas a la columna antes de por fin llegar al nivel del mar. Bajo la rampa había un pequeño edificio de piedra construido contra la columna, aunque estaría vacío, según los exploradores que había enviado a Shadesmar. Adolín envió a 2 hombres a comprobarlo de todos modos, y luego se adelantó para conocer al primo de Uapam. Era calvo, como los demás cubrespren que había conocido a Adolín, aunque tendía a tener unas grietas en la cabeza más grietas en la cabeza que en el resto del cuerpo. El spren llevaba un sombrero que recordaba un poco a los que le gustaba a Belo. Volvió a ponérselo después de inclinarse ante ellos. Bienvenido, príncipe humano, exclamó con voz afable. Presenta el pago. Adolín sostuvo en alto una bolsa pequeña llena de esferas brillantes. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a la costa meridional? 2 semanas, puede, dijo él, e hizo un gesto a los hombres de Adolín para que subieran los caballos a la enorme barcaza, que tendría más de 10 metros de ancho y unos 30 de largo. Había otros cubrespren trabajando a bordo, moviendo arcones para hacer sitio a los recién llegados. Navegar es fácil últimamente, pocos barcos, estaréis felices y relajados. ¿Pocos barcos? Fusionados al este, dijo el capitán cubrespren señalando. Cosas raras en Shinobar. Honorespren en plan arrogante. Nadie quiere viajar. Habían buscado a algún capitán de barco Spren dispuesto a llevarlos hasta integridad duradera, la fortaleza de los Honorespren. Por desgracia, tenían las opciones limitadas, y todos los Spren con los que habían hablado se habían negado. Decían que a los Honorespren no les gustaba que los barcos se acercaran demasiado. La mayoría había estado de acuerdo en que el trayecto más seguro para el grupo de Adolín sería navegar casi derechos hacia el sur, hasta que dieran con tierra. Desde allí podrían desplazarse al sudoeste, siguiendo la costa Tukari en el mundo real, y llegarían a integridad duradera. Adolín subió a bordo a galante y se puso a descargar el animal. Al poco tiempo estaban ya todos acomodados y felices de que hubiera terminado la caminata. Adolín había pensado que ir cuesta abajo todo el tiempo sería relajado, pero le dolían los gemelos y las rodillas por el movimiento poco natural de estar caminando siempre con pendiente. Había reparado en que algunos radiantes empleaban luz tormentosa para mantener las energías, pero no habían protestado. Aunque sus recursos en luz tormentosa no podían renovarse, las esferas más pequeñas empezarían a agotarse por sí mismas incluso antes de haber concluido la travesía por mar. Sus verdaderas reservas, las que sí debían conservar, eran gemas más grandes que retenían la luz mucho más tiempo. Uapam se puso a desamarrar las sogas del muelle con su primo y luego a ayudar a que la tripulación preparase la barcaza para zarpar. El proceso incluía
enjaezar a 4 mandras muy grandes, alargados espremvoladores que tenían varios pares de alas vaporosas y ondulantes, que habían estado flotando perezosos sin tirar de sus correas. Cuando los mandras estuvieron unidos a la embarcación, se elevó un poco entre las cuentas, y hecho eso, zarparon. Los soldados de Adolín empezaron a acampar en la cubierta de la barcaza, amontonando cajas para formar paredes y usando lonas para hacerse una especie de refugio. La barcaza no navegaba deprisa, pero había un ritmo relajante en su forma de surcar las cuentas. Los barcos en los que había ido antes cortaban entre ellas con gran estruendo. Allí el sonido de las cuentas era más pacífico, un quedo chasquido. Adolín ayudó a Shalán a colocar sus cosas, entre ellas varios cofres llenos de material, y ella tuvo la amabilidad de contenerse para no bromear sobre que Adolín llevaba mucho más equipaje que ella. No parecía que la barcaza fuese a avanzar tan deprisa como para tener que sujetar las cosas con correas, así que cuando Adolín hubo amontonado los cofres de Shalán, se sacudió las manos y entonces se detuvo al ver a su esposa. Estaba arrodillada delante de un cofre que había abierto para inspeccionarlo. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó Adolín. Ella negó con la cabeza. Nada, es que se me han volcado unas pinturas. Va a ser un agobio limpiarlo. Cerró la tapa con un suspiro y volvió a menear la cabeza cuando él se ofreció a ayudar. No, ya puedo yo. Bueno, pues Adolín no iba a quedarse descansando mientras sus hombres trabajaban, así que fue hacia Galante, que se merecía un buen cepillado después de cargar con las cosas de Adolín por aquella rampa. Se puso a trabajar disfrutando de los familiares movimientos del cepillado. Galante no dejaba de mirar el equipaje de Adolín, donde había escondido un poco de fruta. Aún no, dijo Adolín. El caballo rebufó, molesto, y luego miró el cepillo de Adolín. Sí, respondió Adolín. Los tengo los 3. ¿Creías que iba a traerte 7 espadas distintas, pero olvidarme de tus cepillos? El caballo hizo una especie de chasquido con la boca, un ruido que Sangre Segura no había hecho nunca. Adolín no estaba seguro de cómo interpretarlo. ¿Regocijo? Te daré la fruta, prometió Adolín sin dejar de cepillar, pero solo cuando dejó de hablar al reparar en que Maya estaba de pie allí cerca. Adolín la había dejado con los demás, pero por lo visto ella había decidido no quedarse. Adolín siguió cepillando a Galante. Ella estuvo un rato mirando, luego, vacilante, extendió la palma de la mano. Adolín le pasó el cepillo, y ella se lo quedó mirando. Parecía tan perpleja como Adolín supuso, que debía de haber malinterpretado lo que quería Lespren. Entonces Maya empezó a cepillar al caballo como lo había hecho él, desde arriba, costado abajo, con el mismo movimiento exacto que había hecho Adolín. Adolín soltó una risita. Tienes que cepillar más que una sola parte, Maya, o se enfadará. Le enseñó cómo se hacía, cepillando a lo largo del flanco de Galante en la dirección de crecimiento del pelo. Pasadas largas, lentas, meticulosas. Maya tardó poco en cogerle el tranquillo, y Adolín regresó por donde había venido para beber un poco. Vio que había 2 marineros cubrespren mirándolo. Tu ojo muerta, dijo uno, rascándose la cabeza de piedra con el sonido roca contra roca. Nunca vi uno entrenado tan bien. No está entrenada, respondió Adolín. Quería ayudar, así que le he enseñado la manera de hacerlo. Un marinero miró al otro y entonces negó con la cabeza. Dijeron algo en un idioma que Adolín no comprendía, y daba la impresión de que Maya los ponía nerviosos, porque dieron un buen rodeo alrededor de ella para volver a sus tareas. Adolín dio un sorbo de su cantimplora mientras veía alejarse la columna. Ya casi no alcanzaba a distinguir el brillo de la torre en las alturas, cada vez más pequeño a medida que avanzaban. Cumpliré mi parte, padre, pensó Adolín. Les daré tus cartas, pero haré más que eso. Buscaré la forma de convencerlos de que nos ayuden, y lo haré a mi manera. El truco, por supuesto, estaba en descubrir antes cuál era su manera. Shalán se arrodilló delante de su cofre mientras todos los demás deshacían el equipaje, y Adolín cepillaba a su caballo. Intentó no montar en pánico, falló.
así que se conformó con aparentar que no estaba montando en pánico. Mientras empaquetaba sus cosas, había tomado una memoria del cubo de comunicación de Bryce, guardado en su cofre. Con sus asombrosas capacidades podía visualizar exactamente dónde lo había dejado. Había tomado la memoria porque quería llevar mucho cuidado, pero no había creído que pudiera ser relevante tan deprisa, porque el cubo estaba movido, no solo desplazado entre sus cosas, sino que alguien lo había levantado y lo había rotado. La cara que había estado hacia arriba, al guardarlo, tenía unos tenues arañazos. Esa cara había pasado a estar a un lado, una diferencia imperceptible en la que alguien sin sus capacidades no habría reparado. Alguien había movido el cubo. De alguna manera, en el tiempo transcurrido desde que hiciera el equipaje hasta su llegada a la barcaza, alguien había registrado sus cosas y utilizado el cubo. Solo podía llegar a una conclusión. El espía estaba en aquella misión. En efecto, y estaba utilizando aquel mismo dispositivo para informar en Bryce.